Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Dale Fuego, en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 18 años bajo gestión directa de sus trabajadores. Estamos en Barricada TV, que ha reiniciado su transmisión ahora digital para toda la ciudad de Buenos Aires y una gran parte del Gran Buenos Aires, así que estamos muy contentos de iniciar esta nueva etapa con una mayor potencia y una mayor capacidad de llegada para que toda la población, para que todo el pueblo argentino tenga una opción nueva en la televisión digital que pueda ver en sus canales y desintoxicarse un poco de toda la catarata de basura informativa, como decía Walsh, que fluye por los medios de comunicación privados de los grandes grupos económicos. Bueno, hoy vamos a charlar. Ustedes seguramente habrán visto una gran parte de los que han vivido en nuestro país los últimos 30 años. Habrán visto seguramente la película La Noche de los Lápices. Esa película habla sobre un grupo de estudiantes secundarios de La Plata que fueron desaparecidos por la época del gobierno militar, y cuenta una historia que a los jóvenes en general en la escuela secundaria los emociona, y a partir de ahí van tomando algún tipo de conciencia sobre el tema de la dictadura y la relación en relación con la represión. Bueno, esa historia surgida ya por los 80 fue casi como podría decirse como una historia oficial de la represión que en el nacimiento de la democracia condicionada, podemos decir, que tuvimos, se instaló en los corazones y en las mentes de toda nuestra juventud. Bueno, hoy, después de unos cuantos años, tenemos acá invitado a Leonardo Marcote. ¿Cómo estás? Y a Jorge Falcone, hermano mayor de María Claudia Falcone y ex militante de la organización Montoneros. Leonardo Marcote, ha realizado una investigación que es de la cual vamos a charlar, no solo de la investigación, sino de todo el significado que tuvo la historia y la militancia de los jóvenes que en esa época estaban en el movimiento estudiantil de La Plata, y todo el significado político de toda esa lucha. Han realizado una investigación que se llama María Claudia Falcone, políticas revolucionarias en los bachilleratos de los años 70. No sé a qué cámara me tengo que dirigir para poder mostrar el libro. Ya de por sí el título del libro da un lugar a debate con la idea más común que se instaló públicamente sobre el tema, ¿no? Estamos hablando de políticas revolucionarias en los bachilleratos de los años 70. Bien, para empezar, Leonardo, ¿cómo se te ocurrió hacer el libro? ¿Cómo llegaste a...? Surgió a través de una entrevista que le realicé a Jorge en el 2009, más o menos, para una revista barrial que teníamos y para una de las materias que yo cursaba en Madres. Lo entrevisté a él y me había impactado el discurso que tenía Jorge en relación a su hermana, a su lucha y a toda esa generación de los 70, ¿no? Digamos, como que no me había impactado porque no la victimizaba a su hermana, sino que la reivindicaba como una revolucionaria. Entonces, para una generación, la mía, que nació a mediados de los 80 y que creció en los 90, y que teníamos una visión de los militantes de los 70 medio, digamos, más pibes con buena onda que militantes revolucionarios, ¿no? Entonces, esa entrevista a mí me explotó la cabeza, y a partir de allí surgió la idea de empezar la investigación. Ese fue el puntapié, digamos, principal. Y Jorge, vos eras el hermano mayor y militante ya desde 7 años mayor. 7 años mayor. O sea, y militante de la Juventud Peronista y Montoneros, sí, en este periodo. ¿Cómo te impactó
no me acuerdo el año exacto en que fue hecha la noche de la película. Se rodó en La Plata durante el año 1985, 85. A raíz de la declaración de Pablo Alejandro Díaz en el juicio a las juntas, en cuyo ámbito tribunalicio estaban presentes los periodistas María Seoane, ex militante del PRTERP, y un ex militante de la Democracia Cristiana, Héctor Ruiz Núñez, que hicieron un ensayo con eso. Ese ensayo fue la base del guión que terminó haciendo Daniel Cohn, hasta ese momento guionista de Los Chicos de la Guerra, de Bebe Camín, la primera ficción sobre el conflicto del Atlántico Sur, y que dio base a la película de Olivera, de la que fuimos, Pablo Díaz y yo, asesores históricos durante un rodaje de 3 meses, que se estrenó el 16 de septiembre del 86, al cumplirse el 10º aniversario de este tema. ¿Cómo me impactó? Claro. Bueno, la película tuvo para nosotros, en La Plata hay muchos familiares de los chicos, otros viven fuera de La Plata, y la mayoría de los que habemos allá, me refiero a la familia Húngaro, López Montaner y los Falcone, hemos tenido militancia en distintas vertientes del peronismo revolucionario. Con lo cual, esa visión un tanto edulcorada de los albores de la democracia que Olivera, viniendo de la UCR y teniendo pibes, hijos suyos en edad escolar, de bachillerato, puede haberlo hecho caer en un exceso de prudencia, nos parecía que en algunos casos no cumplía con lo que inferíamos que se podía decir en esa época. No teníamos dimensión de las secuelas del terrorismo ideológico, que no tenían habilitado el oído de la opinión pública para escuchar ciertas cuestiones que luego se fueron instalando, y muchos tampoco se animaban a decirlas. Yo recuerdo que cuando se estrenó el filme en una sala en la que ahora se estuvo dando la obra, el musical Extravaganza, ahí en Corrientes, casi 9 de julio, el propio día de conmemoración de los 10 años, cuando salimos al hall de esa proyección, el público nos saludaba como dándonos el pésame a los familiares que reconocía. Porque la película relata 20 minutos luminosos de la lucha de los pibes y luego 1 hora y monedas de flagelación. Y termina muy abajo, ¿no? Nosotros peleamos durante todo el rodaje para que terminara con imágenes de las movilizaciones de la época, de mediados de los 80, no hubo caso. Tuvimos mayor influencia en La Plata que en Don Torcuato, en los estudios Baires, donde Olivera era muy señor y se reconstruyó la arquitectura del campo de concentración, el Banco y el Pozo de Quilmes. Ahí ya teníamos menos injerencia, pero en La Plata sí la teníamos porque le conseguíamos extras gratuitos fueran de los centros de estudiantes para reconstruir la movilización del boleto estudiantil secundario, o gente de los barrios para reconstruir situaciones de alfabetización en la periferia de La Plata. Nos parecía muy edulcorado el camino que eligieron Cohn y Olivera de darle un cierto corte melodramático. Yo soy audiovisualista y hoy por hoy puedo decir de que a veces cuando hay un romance en un relato, cualquiera sea su magnitud, épica o no, hay un gancho con el público, construye empatía, no puedo cuestionar eso, pero de alguna manera se construyó también un mito que fue el del posible noviazgo, o por lo menos larvado, de Pablo Díaz con María Claudia, que en rigor de verdad solo fue un vínculo de sobrevida para darse manija y huir un poco del horror, toda vez que ella tenía un novio sobre el cual se puede explayar Roberto, que lo conoce personalmente, mucho más que yo. Sí, es bueno recordar, sobre todo a la audiencia, a los que vivieron esa época, recordárselo y a los no contárselo, que para 1985, 86, 87 todavía había por ejemplo, gobernadores que hoy son considerados incuestionables desde el punto de vista democrático, como Obregón, Cano y Videgain, fueron detenidos cuando volvieron al país. Absolutamente. ¿No? O sea que había un demonio, digamos, creado. No solo eso, al ministro del Interior, Antonio Trócoli, los organismos de derechos humanos le hicieron llegar a la grabación de una desaparecida viva que llamaba por teléfono a su familia en el año 84, 85, Cecilia Viñas, y no se hizo nada. Bueno. O sea, las secuelas del terrorismo ideológico eran terribles. Muy fuertes. Y quizás la connivencia también del partido militar con la clase política que heredó esta democracia condicionada. Sí. A ver, justamente Jorge da pie un poco. ¿Cómo es
en tu investigación, si reponemos la historia militante de María Claudia y sus compañeros y compañeras, ¿cómo la encontraste, cómo la reconstruiste y cómo la podés explicar? Mira, arranca en marzo del 74, digamos, su militancia en la UES. Igualmente ella en el 73 ya era consciente de la vuelta del peronismo al poder. Era consciente porque ella tenía 12 años en el 73, estaba cursando el último año de la primaria, y hay compañeras de la primaria que... Yo tenía 6. Ah, mira. 7, 6 o 7, yo no me acuerdo. Bueno, ella tenía 12. Y me acuerdo de lo que era mi familia, el clima. Bueno, claro. Mis padres eran gente muy grande, pero venían de Forja, todo eso, y de Alianza, en realidad, o sea que tenían una... Sí, bueno, sí. Y ella tuvo comentarios con sus amigas de lo que era el contexto familiar, de que los Falcón eran del peronismo revolucionario, ¿no? Pertenecían a, digamos, el papá había sido el primer intendente de La Plata, la mamá Nelva había sido delegada regional cuando Evita impulsaba el voto femenino. Entonces ella era consciente y le contaba a sus amigas de la algarabía que había en su casa, digamos, porque el peronismo volvía al poder. Y en el 74, el segundo día de entrar al Bachillerato de Bellas Artes, que ella cursaba ahí, entra a militar en la UES, al segundo día, literalmente, que cuentan unas compañeras más grandes que los primeros panfletos eran de John William Cook. Y a partir de allí arranca su militancia hasta ser desaparecida en el 76, el 16 de septiembre. Pero fue una continuidad total de su militancia, nunca dejó de militar. Arranca en el 74 con la AAA. Digamos, no fueron los años más felices para militar para ella, sí. ¿No? Porque para una organización... Además, la AAA en La Plata o el CNU también en La Plata tuvieron una cierta fuerza, digamos, fueron... Entonces, para una piba peronista que empezaba a militar en la UES, en marzo del 74, en que el 1 de julio muere Perón, digamos, no fueron los años más felices para militar, pero igualmente ella militó hasta el final y fue consciente, digamos. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a seguir hablando en el segundo bloque sobre cuáles eran las políticas desde lo que hacía de la militancia de Claudia y sus compañeros y compañeras y cuáles eran las políticas de la UES y de Montoneros en ese terreno, digamos, estudiantil en general, ¿no? Pero como vaya dando la discusión. Bueno, señora directora, vamos a un corte y en unos minutitos seguimos. Yo digo señora directora. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrán su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. La primera pregunta es qué negocio hicimos, ¿verdad? Yo soy la hija de un desaparecido. Me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado. Esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares de desaparecidos que hemos buscado a nuestros seres queridos durante tantos años.
Sintonízate con Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Venceremos. Barricada TV, firme junto al pueblo, posta. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los... Bueno, acá estamos en la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, en FM en Tránsito, radio cooperativa comunitaria, que este 2017 festejamos los 30 años de nacimiento y bueno, queremos saludarlos desde acá, desde el oeste. Compartimos mucho con la idea de Barricada, de hacer un trabajo colectivo, solidario, autogestivo, comprometido con el cotidiano, cada uno en su territorio. Así que es el saludo, es el festejo, nos sentimos identificados, somos parte de esa construcción de cuando hablamos de transformar el mundo, ese pedacito del mundo en el que estamos, es parte de lo que Barricada TV transmite. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, aquí en INPA, la primera fábrica recuperada del país, charlando de María Claudia Falcone y del libro de Leonardo Malcote, Políticas Revolucionarias en los Bachilleratos de los años 70. Habíamos quedado en abordar cuál era la política, cuál era la militancia de María Claudia y de sus compañeros, cómo se desplegaba en concreto. Bueno, mira, lo que más hacía eran trabajos de alfabetización en los barrios periféricos de La Plata. También lo que hacía María Claudia, como su papá había sido médico, era conseguir remedios y llevarlo a las villas y les enseñaba a la gente cómo debían tomarlo, cada cuánto. Les enseñaba a las mamás de los pibes a hervir la leche por la diarrea infantil. Claro. Digamos, Nelva cuenta en una entrevista que está publicada ahí que María Claudia para las villas les llevaba las ollas que tenía en la casa y no le decía nada. Y que después ella, bueno, se enteraba y que le decía dónde están las cosas y le decía, bueno, mamá, me las llevé con los compañeros a los barrios. Les enseñaba a dibujar a los chicos porque era una gran dibujante. Además hacían, bueno, panfleteadas denunciando los crímenes de
la AAA en ese momento, luego lo de la CNU, pintadas también, denunciando que algún compañero había desaparecido, porque ya empezaban a desaparecer compañeros y después aparecían tirados en algún descampado de la ciudad. Tal es así el caso de un referente de la UES como Patulo Rabe, que es secuestrado en diciembre del 75 y que su cuerpo aparece a los pocos días colgado de un puente. Metodología de la AAA esa, claro. ¿No? Tendiente al aislamiento. Sí, ¿no? sí, sí. Previo al golpe de larga tradición. Claro. Previo al golpe de Estado. Y antes lo que más se conoce fue lo del boleto estudiantil secundario en septiembre del 75, en donde fue una lucha que congregó a muchos secundarios. En la película a veces no queda... el boleto estudiantil es la lucha que se da en los últimos meses del 75, que fue una lucha, digamos, de todas las casillas, porque después había muchas problemáticas dentro del bachillerato para solucionar, digamos, la falta de calefacción, no sé, los preceptores, que ya en el 75, si bien en el bachillerato no se tiene registro de que eran fachos de la CNU, no eran ya los preceptores compañeros que tenían antes los secundarios. Hay un recambio en el personal. Sí, total, que eso viene de la mano de Ivanišević, claro, a fines del 74, cuando es el ministro de Educación. Claro. Y en el bachillerato especialmente convivían antes los universitarios y los secundarios. A mediados del 75, Elena Makaruk, que fue la nueva rectora, antes estaba Irma Ángela Zucchi, que era una militante peronista, compañera de los secundarios, y en enero, cuando asume Makaruk, del 75, ahí ya la cosa empieza a ponerse más oscura. Empiezan a desvincular a los secundarios de los universitarios y todo lo que tenga que ver con la solidaridad entre ellos también, digamos. No convivían más en los recreos, en los pasillos, cada uno tenía que entrar por distintas puertas. A partir de allí, digamos, como que comenzó un golpe previo, digamos, en el bachillerato. Y vos decís que ellos tenían la organización de la lucha por el boleto estudiantil hacia fines del 75. ¿Por qué? Pero ellos desaparecen en septiembre del 76. Claro. ¿Qué relación, digamos, y la historia ha pasado como la noche de los lápices? Ellos desaparecen en realidad por el conjunto de su militancia. Por la lucha misma. Porque digo, la lucha de los lápices. Uno ve y se imagina, pelearon por el boleto, al día siguiente los fueron a buscar y se los llevaron por pelear por el boleto. Corre el riesgo de esa interpretación. Mira, yo tengo para mí que la historia, que el pasado, es el conjunto de los acontecimientos ocurridos tiempo atrás. Y la historia es la apropiación de ese pasado, con lo cual hay muchas historias y la que hegemoniza es, según la correlación de fuerza en la lucha de clase, la que se impone. En los momentos de ofensiva popular prevalece un relato de tipo heroico, en los momentos de equilibrio de defensiva prevalece un relato de escarmiento de la lucha. Yo creo que hay una construcción reduccionista, o la hubo durante mucho tiempo, del relato Noche de los Lápices, vinculando a los chicos a la hipótesis de la inocencia absoluta del desaparecido menor de edad. Eso está latente en la película con el mote de Perejiles y la tensión con el militante adulto del PRT, claro, que es Osvaldo Buceto, que le dice: a usted no le va a pasar un carajo. O sea, como si el militante menor de edad, en un proceso de ofensiva que tenía 18 años de resistencia, no iba a estar radicalizado como para inclusive asumir la acción directa. Yo siempre digo algo que suena herético y por ende me tienen como punching ball los servicios de inteligencia en la web, que es que la biografía de María Claudia Falcone no se reduce al boleto estudiantil secundario, ni la de Ana María González a la voladura del comisario Cesario Cardoso, y que ambas jovencitas, para tensar el debate que tenemos pendiente, militaban contemporáneamente en la misma organización político-militar. Pero una ha sido rescatada para la inocencia y otra ha sido satanizada como símbolo de la traición a su mejor amiga. Yo creo que eso tiene que ver con la vigencia de un memorialismo tuerto, ¿no es cierto?, que no ha encontrado por ahora, pese a la cantidad de documentos que se han desclasificado, un contexto propicio para dar un debate fundamentado, desapasionado en la medida de las posibilidades, porque las heridas todavía están abiertas,
pero científico más que nada, ¿no? Claro, hay como una ausencia de poder debatir el tema de los 70 y reponerlo con una mirada que reponga justamente cuáles eran las razones y cuál era el compromiso de los militantes que estaban en ese momento, cuáles eran los proyectos. Me ha tocado contar en algunas presentaciones previas de este libro que hubo un momento donde yo tuve que divorciar mis presentaciones frente al movimiento estudiantil secundario en otros septiembres de las que hacía mi madre, donde a veces nos invitaban juntos, porque el hecho de haber tenido a esa criatura 9 lunas en su vientre le hacía suponer que aún después de muerta la podía proteger bajándole los decibeles a su compromiso. Entonces yo quedaba como el combatiente que reivindicaba a su par en la misma trinchera, y ella quedaba como aplacando un poco mi discurso, ¿no es cierto? El propio Pablo Díaz, te lo digo para cuando leas el libro, confiesa en este libro que en el juicio a las juntas consideró prudente bajarle los decibeles al compromiso de los pibes, porque entendió, y no estaba lejos de la verdad, después lo otro tiene que ver con una decisión personal, de que la sociedad no estaba permeada como para escuchar lo que hoy se puede decir. Ves una película como Infancia Clandestina, hemos ido más lejos, Garayo Olimpo. Es otra cosa. A ver, tomando este tema que vos me estás planteando, ¿cuál era la política de Montoneros, su relación entre Montoneros y en este caso la UES? ¿Cómo era? Bueno, vos sabés que esa organización político-militar tuvo una política de masas muy amplia, con frentes villeros, femeninos, laborales, secundarios y universitarios, y una construcción en base a una doble pirámide legal clandestina, donde el crecimiento de masas le correspondía a una construcción al interior de las agrupaciones, en este caso la UES, que generalmente estaba comandada por un compañero con rango de oficial montonero, ¿no es cierto? En la UES ha habido Cristian Caretti, el Roña Beckerman, bueno, me acuerdo de unos cuantos compañeros que han pasado por ese rol, y los compañeros más de base, como en el caso de mi hermana, tenían un rango en el ejercicio de la acción directa contra la dictadura de milicianos. Vale decir, estaban habilitados para hacer propaganda armada, un acto relámpago, ese tipo de cosas, o para servir de apoyo, siempre desinformados del objetivo central de operaciones de otro fuste, ¿no es cierto? Este también ha sido un relato comprensiblemente preservado por muchos familiares que han considerado que en las lidias legales, por la aparición con vida, por los habeas corpus, etcétera, etcétera, contar estos pormenores podía llegar a embarrar la cancha. A veces no es escuchada con mucha disposición este relato, pero uno, como dice Serrat, solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Sí, entonces, la historia como la ciencia social y la historia como disciplina científica, llamémosla, más allá del compromiso político, no necesariamente confluyen con las necesidades de un abogado defensor, un fiscal, un juez, que son otra cosa. O sea, nosotros podríamos ver que en La Plata, en todo el escenario nacional, Montoneros, y a través de sus organizaciones de masas, podía tener a la UES con un desarrollo de masas, el movimiento villero con un desarrollo de masas, y ahí la JTP en la universidad, la JTP, pero el trabajo, la interacción, barrios pobres, se da mucho con estudiantes más que con... Sí, porque la idea era no concebir los ámbitos educativos como claustrofóbicos, sino sacar a los compañeros al territorio. Había una política central que bajaba de territorialización, y los compañeros desde las distintas disciplinas tanto iban, si eran artistas, a hacer murales en los barrios, si estaban estudiando, no sé, derecho, a montar consultorías jurídicas gratuitas, odontología, lo propio. En La Plata yo estudié parcialmente la carrera de Ciencias Médicas, teníamos un decálogo que se llamaba El Trabajador de la Salud, que había redactado Florial Ferrara, y que rescataba al gran sanitarista peronista que fue el santiagueño Ramón Carrillo, ¿no es cierto? Entonces la idea era que los compañeros no tuvieran como experiencia militante solo el pupitre, el pizarrón y el aula, ¿no? Bueno,
vamos a ir cerrando este segundo bloque y vamos a hacer un bloque más de cierre para ver que, sin duda, montones de elementos son imposibles de agotar, ¿no? Pero bueno, así que, señora directora, le cedo nuevamente el control y puede pasar a un corte. Fuera. ¿Qué sale? Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. En donde hay que realmente mostrar la verdad en la comunicación, en la información, se inventan cosas, por ejemplo. Como yo digo siempre, hace falta inventar con lo que está pasando, es decir, con lo que solamente con informar bien y difundir la información bien documentada, que además es fácil encontrarla en el sentido que es cuestión de arremangarse y buscarla, no tirar cualquier cosa. A mí me preocupa enormemente eso porque se está desprestigiando el oficio de escribir, como diría, ¿no?, Walsh, el oficio, es decir, el oficio de escribir en el periodismo. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. Digo, y cada vez son más las fuerzas de seguridad que
se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea, de todas maneras, me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos. Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. Bueno, seguimos en tercer y último bloque, Dale Fuego, aquí en IMPA, la primera fábrica recuperada del país, en Barricada TV. Seguimos charlando con Jorge Falcone y con Leonardo Marcote. Para vos, Leonardo, ¿qué significó, qué experiencia, qué descubriste a través de la investigación de María Claudia y la realización del libro? Mirá, yo lo que más quería mostrar, y creo que se ha logrado, era por un lado mostrar a la militante revolucionaria, adolescente revolucionaria porque ella siguió con sus acciones hasta el final, hasta ser secuestrada. Y a su vez, para que la conozcan más los chicos de ahora y las chicas, a la adolescente, porque si bien María Claudia era una militante comprometida, no dejaba de ser una adolescente que le gustaba salir con su novio Roberto, ir a la cancha de gimnasia con su amiga Marocha, ir a los recitales de Sui Generis. Digamos, no, una cosa no le impedía a la otra a ella. Ella era amiga tuya y a su vez tenía su grupo de militancia, no hacía diferencias para la amistad y le gustaba mucho intercambiar lecturas con sus amigos, con Jorge sobre todo, y después sentarse en la mesa y comentarlas,
pero ha sido una buena amiga por los comentarios de todos, digamos, que siempre fue generosa y solidaria, porque era muy solidaria María Claudia, que eso lo traía de familia, ¿no? Y hay una, digamos, por ahí, como que hay un grado, había como un grado mayor de maduración política, por lo menos en algún sector de la juventud en ese periodo, ¿no? Me parece que, porque estamos hablando de una camada de militantes y dirigentes, relativamente muy jóvenes, no relativamente jóvenes, porque más jóvenes serían niños, digamos, de 15, 16 años. Yo no sé si Roña Beckerman tenía 15 años o 16 años. 16 a lo sumo. 16 a lo sumo, y era una persona reconocida dentro del Montenegro, un referente importante, con un nivel y manejaban un nivel de discusión y de ideas y de compromisos que por ahí... Eso solo es comprensible al cabo de una ofensiva popular sostenida que capitaliza de experiencia a un pueblo. Si vos deshistorizás esa realidad, es muy difícil de comprender lo que vos estás diciendo, y creo que la historia oficial lo que ha hecho es deshistorizar el contexto para ponerlos como jóvenes idealistas que no trascendieron otro objetivo que el boleto estudiantil secundario. Aprovecho la ocasión para reivindicar un aspecto positivo de la película de Olivera que nos ayudó a abrir el debate frente al movimiento estudiantil secundario. Yo en el año 2000 hice un escrito dirigido al Consejo Federal de Escuelas para que esa película no se proyectara más sola, sin algún referente de los organismos de derechos humanos, un historiador, un militante, que la contextualizara. Y ahora le doy la bienvenida a esta meritoria investigación de Leonardo porque constituye un insumo que, proyectando la película, permite profundizar este debate pendiente. Esta es la primera investigación sobre el tema que podríamos Yo creo llamar que historiográfica, la digamos, más ¿no? valiente, la más exhaustiva. Porque después hay escritos, gente que ha opinado, o memorias de protagonistas, pero claro, sobre este material, acontecimiento. claro, sobre este acontecimiento, ¿no? A ver, ¿cómo ves vos el mensaje hoy, ¿no? ¿Cómo llega hoy? Porque ahora se están haciendo las presentaciones del libro, se habla con estudiantes seguramente, con jóvenes, con otras personas. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la...? Bueno, en todas las presentaciones tratamos de que vaya algún referente de los centros de estudiantes, sobre todo porque en el marco de la instauración de un protocolo antidisturbio y una política negacionista que trata de reivindicar el genocidio para legitimar la profundización de la represión, se están produciendo incursiones en colegios secundarios, pasando por encima de las autoridades y sin una argumentación sólida por parte de la policía, escrachando referentes, pidiéndole en la calle identificaciones o revisando la mochila o reteniéndolos a los pibes. En Banfield ha habido pibes de 15 años acogotados por la policía en incidentes callejeros. Hay un enrarecimiento, por decirlo con elegancia, de la situación que involucra a la juventud. En todo proceso, en todo modelo de exclusión social, las dos franjas extremas, una que ha salido del aparato productivo y la otra que está a punto de entrar con toda la potencialidad de rebeldía que suele tener biológicamente la juventud, son las más rigoreadas. El caso extremo en la primera es el suicidio de un jubilado en el ANSES de Mar del Plata, y en la otra, lo que estoy describiendo, una situación que en las presentaciones que hacemos enseguida hace sinapsis con el presente, planteando, bueno, ni un paso atrás del acumulado experiencial que tiene el movimiento estudiantil secundario de la Argentina, que no es poco. La semana pasada hubo una movilización multitudinaria y se hicieron oír los pibes, ¿no? Si hubiera que darles un mensaje, más allá de personal, ¿no? Es un mensaje desde esta experiencia. ¿Qué mensaje se podría dar? ¿Qué enseñanza deja, o qué enseñanza, qué balance, qué enseñanza puede dejar a las nuevas generaciones? Bueno, no solo a las nuevas generaciones, a las generaciones que hoy están construyendo y son protagonistas de la historia argentina, más allá de sean nuevas o no tan nuevas. ¿Cuál es el balance que nosotros Yo diría hacer? Que si somos capaces de trascender el menguado calendario biológico que tenemos, si somos capaces de pensar un proceso emancipatorio acumulativo de generación en generación,
Estoy convencido que la lucha por la emancipación nacional no conduce necesariamente a una fotocarné en Plaza de Mayo ni a una silueta de papel en las paredes, sino también a un futuro venturoso que el pueblo argentino se merece y viene aquilatando desde hace más de 200 años. Bueno, muy bien. A ver, ¿y cuál sería ahora, cómo viene el cronograma de presentaciones? Ahora A ver, tenemos... contá sobre el libro concretamente, cómo se imprimió, cómo se llegó a hacerlo, ya no desde la investigación, sino la base material, el Bueno, libro. los que nos abrieron la puerta fueron los compañeros de Nuestra América, la editorial. Que fue, ¿Cuál es? Contá la editorial, ¿cuál es? La editorial que está en Lanús, ahí en mi barrio. A ellos les acercamos el libro y no tuvieron ningún problema. Lo agarraron enseguida y lo imprimieron. Y le estamos dando manija, digamos, desde que salió. Hemos hecho la presentación en la FM Riachuelo, en La Boca, sí, la primera presentación. Hicimos una en UTE y ahora vamos una tercera en la Universidad Jaureche, en Florencio Varela, este viernes. Vamos a estar ahí a las 6 de la tarde. La idea es difundirlo, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. En mi caso me interesa mucho los pibes que lo leen. No sé, me han llegado devoluciones que me gustan mucho porque es lo que yo pensé para el libro, de lo que quería mostrar, digamos, ¿no? De esta piba compañera, amiga y a su vez militante, ¿no? Y eso se ve que ha quedado bien reflejado porque los comentarios me devuelven eso, que los pibes se sienten identificados con María Claudia. Y con María Claudia Falcone, Políticas revolucionarias en los bachilleratos de los años 70, que es más definido como para pensar una intervención positiva en la identificación con María Claudia Falcone, ¿no? Exacto, sí. Me quedó una pregunta más contextual de los 70 en el tintero. ¿Cuál era el desarrollo nacional de la UES y la capacidad de la JP y de Montoneros en ella? Bueno, el de la UES era enorme. Había contingentes que enriquecían en aquel momento, al igual que la CUP, las movilizaciones masivas. Ahora me acuerdo de una muy numerosa en 1974, cuando bajo la gestión del general Iñiguez en la Policía Federal, caen presos Carlos Caride, ¿no es cierto? Y, si no me equivoco, el Negro Quieto también. Y hay una movilización que la sostiene por la velocidad con que se autoconvocaba, básicamente los frentes estudiantiles, la JUP y la UES, y es una movilización de cerca de 150.000 personas. Perón en esa ocasión da la orden de liberarlos, ¿no es cierto?, que transmite Iñiguez, y es uno de los casos en que recuerdo que fue resonante esta movilización, como lo eran en la ocupación de vastas franjas de la Plaza de Mayo o en las marchas que se hacían frente a la Confederación General del Trabajo, donde la columna de la UES y de la JUP no terminaba más de pasar, ¿no es cierto? Era un desarrollo muy enorme. Y la JP fue la gran aspiradora que produjo lo que oportunamente llamamos el engorde entre 1970 y 73, ¿no es cierto? De ahí surgieron cuadros... Tenemos que ir cerrando, pero sí. Engorde, palabra que por ahí algunos manejan o manejamos, pero ¿qué es engorde? Porque engorde, ¿qué significaría? Sí. No, el acceso masivo a inundar estructuras que tuvieron que hacerse cargo de que esa organización revolucionaria peronista estaba marcando un norte y hasta estaba de moda que ningún pibe quisiera quedar afuera de esa experiencia. Bueno, acá me hacen señas de que debemos ir cerrando. Quiero recomendar nuevamente el libro de Leonardo Marcote, María Claudia Falcone, Políticas revolucionarias en los bachilleratos de los años 70. Bueno, como para reponer una parte de la historia que aún requiere ser repuesta con suficiente claridad para que podamos encarar mejor las tareas del presente y del futuro, y sobre todo para que podamos conocer nuestra historia completa, ¿no? Porque la verdad completa es esta. Sí, claro, realmente. Cuando se dice la memoria completa, acá está nuestra memoria completa, y yo quiero agradecerles infinitamente que hayan venido.
vos. Lo mismo decimos. A vos por la invitación. Nos hemos sentido muy a gusto y felicitaciones por la televisión digital abierta. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una semana en un nuevo Dale Fuego aquí en IMPA, la primera fábrica recuperada del país en Barricada TV.